Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 19 de febrero de 2021. Voy saludando entonces a quienes nos acompañan. Marcia Collazo primero, buen día. Buen día para todos. Sigo después por orden alfabético. Primero la dama, después el orden alfabético. Alejandro Aval, buen día. Buenos días, Emiliano, Marcia, Gonzalo, Juan y la audiencia. Saliste con todo el vozarrón, no sé qué le hiciste al micrófono, pero una potencia de aquellas. Sigo. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y por último, Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días, pero yo creo que Alejandro tiene que contar la anécdota de él, de Brezhnev, que es incluso mejor que la mía. Que cuente, porque si no nos quedamos todos intrigados. Ya mismo, ¿qué pasó? Y nada, Brezhnev estaba, en la suma del poder soviético y entonces se le ocurrió invitar a la madre a conocer la dacha que tenía ahí es la casa de veraneo, llamémosle así, que tenía sobre el Mar Negro. Y la invitó, la fueron a buscar en un avión y todo lo demás, al pueblito donde vivía, y la llevaron allá. Y bueno, tuvo unos días, y cuando se retiraba, Brezhnev le dice a su madre: y mamá, ¿qué te ha parecido? En ruso, naturalmente, ¿qué te ha parecido todo esto? Y dice: es extraordinario, mijito, pero me quedé preocupada. ¿Pero por qué, mamá? Pero, mijo, ¿y si vuelven los rojos? Estás hablando de Leonid Brezhnev, estás hablando de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Sí, claro. Bueno, aclarada la historia, complementaria de la que antes de salir al aire había contado Gonzalo, vamos al primer tema, vamos a ubicarnos ya en el primer punto del orden del día. ¿Hay o hubo vida en Marte? Esa pregunta es la que busca responder Perseverance, el nuevo vehículo de exploración de la NASA que se posó con éxito ayer en el suelo de Marte. La maniobra de descenso era arriesgada por lo que implica la velocidad con la que se ingresa a la atmósfera de Marte y el hecho de que después hay que frenar y terminar apoyándose plácidamente, pero además por las características del cráter elegido para el amartizaje, que no era, digamos, ideal. De todos modos, finalmente se logró. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Y si era tan poco adecuado, ¿por qué se eligió ese cráter para la bajada del Perseverance? Porque los investigadores creen que allí hubo un lago hace 3.500 millones de años. La función de esta nueva nave será recolectar rocas, buscar materia orgánica, mapear la composición química del suelo y estudiar la presencia de vapor. Todo, de nuevo, para averiguar si existió vida en el planeta rojo. Y por ahí entonces la pregunta que yo dejaba hoy temprano formulada con los oyentes y que ahora se las traslado a ustedes. ¿Estamos solos en el universo? ¿Por qué nos obsesiona tanto saber si estamos solos o no? Juan, te doy la palabra a ti primero. Bien, yo creo que el problema de la vida, la existencia de la vida en el universo, tiene que ver con un problema muy importante, que es decidir si la Tierra es algo único en todo el universo o si la vida existe por todas partes. Y las alternativas a esto tienen consecuencias hasta teológicas, porque si existe vida en el universo en todas partes, entonces la vida es un fenómeno natural, igual que la lluvia o el viento. Entonces, la vida, además, es un fenómeno bien raro, porque la evolución de la vida va desde fenómenos simples a fenómenos complejos, cosa que contradice algunas leyes de las leyes de la física, de modo que la vida de por sí tiene un interés científico muy, muy importante. Ahora, si por el contrario se pudiese demostrar que estamos solos en el universo, cosa que es bastante difícil porque el universo es muy grande,
De modo que es casi imposible pensar que algún día se diga, hemos examinado todo el universo y en ningún lugar hay vida. Es decir, creo que eso es casi imposible. Pero si por alguna razón se pudiera demostrar eso, entonces habría que concluir que la Tierra es la creación de un ser, una creación excepcional, y por lo tanto es la existencia de Dios. Bien, ahora la pregunta, creo que lo que se plantea es un problema que es científico, pero que tiene connotaciones de otro estilo, ¿no? Es decir, connotaciones científicas y connotaciones acerca de la evolución del universo muy importantes. Y en ese sentido quiero recordar a uno de mis filósofos favoritos, Teilhard de Chardin, que señalaba precisamente esa peculiaridad de la vida, ¿no? La peculiaridad de la vida de ir desde lo simple a lo complejo. De modo que hay problemas bien importantes a resolver. Pero la otra pregunta es esta. La existencia de vida es algo bastante improbable de comprobar, porque estarían a distancias, por ejemplo, de 10, 15, 20 años luz. Quiere decir que una comunicación con seres inteligentes que supuestamente existiesen a esas distancias sería un aburrimiento, porque uno le mandaría un mensaje y 10 años después, 10 años le llegaría después le llegaría el mensaje a nuestros interlocutores. Supongamos que contesten inmediatamente, tardaría otros 10 años en volver, de modo que la conversación ocurriría en un diálogo que pasaría una vez cada 20 años. Si casi se formularía una pregunta, una afirmación por una generación y la trataría la siguiente. Es decir, que hay que pensar que es bastante imposible ese diálogo interplanetario, ¿no? Juan ya incorporó otras dimensiones a la pregunta. Yo podría hasta agregar una pregunta complementaria a la que lancé al principio. ¿Por qué nos obsesiona tanto saber si estamos solos o no? Pregunta 2, ¿queremos estar solos o no? Pero voy con Marcia ahora, antes de escuchar a Gonzalo. Bueno, la verdad es que sí tiene muchas aristas este tema, ¿no? Yo estoy pensando más que nada en la condición humana, porque siempre se ha señalado que desde la filosofía, pero en general, cuando hablo de filosofía también me refiero a la teología, porque no por casualidad, sobre todo durante el siglo XIX, florecieron las teorías filosóficas de los jesuitas, por ejemplo, y de otros representantes en general de la Iglesia, preguntándose por estos temas, porque son temas que rozan lo teológico. Pero la pregunta filosófica en general me parece que va por el lado de, primero, lo desconocido, lo misterioso. Sabemos que los astrónomos piensan en estas magnitudes, digamos, siderales, ¿no? De tiempo y de espacio. Pero el ser humano también, el ser humano común y corriente, quiero decir, también lo hace de una manera intuitiva, lo hace de una manera, bueno, tal vez existencial, ¿verdad? Creo que pasa por ahí la cosa, la curiosidad innata, insaciable del ser humano, que es, me parece, un rasgo típico de su naturaleza. Por algo acaban de amartizar. Eso también tiene que ver con la condición humana, esa tendencia. Yo creo que el homínido, por ejemplo, Lucy, el Australopithecus, ¿no? Que más o menos se supone que tiene unos 3,5 millones de años, también debe haber mirado hacia el cosmos, también tiene que haber mirado el cielo y haberse intrigado, por lo menos. Pero lo que más me interesa señalar es la utopía, la idea de que podemos encontrar en otros lugares, en otros mundos, en otros espacios, sean cuales sean, tal vez algo mejor de lo que tenemos aquí entre nosotros. La utopía, bueno, sabemos que la desarrolló Tomás Moro en su momento, pensando en una isla donde todo transcurría 1000 veces mejor y que no existían las lacras sociales, políticas, morales de su tiempo. Pero después, cuando Cristóbal Colón llega a América, se empieza a desenvolver otra utopía, que es la del Nuevo Mundo. Recordemos que el Nuevo Mundo era un poco como Marte para aquellas personas. Se hablaba de que se iban a caer, ¿no? En determinado momento se iban a caer por el horizonte hacia mundos desconocidos y tal vez terribles,
se habló de monstruos, bueno, se habló de todas las cosas más horribles que se le podían ocurrir al ser humano, que los estarían esperando. Pero también se empezó a pensar que ese nuevo mundo podía ser un lugar de realización concreta, afectiva, de cosas que en la vieja Europa estaba demostrado que la vida era bastante ruin, miserable, ¿no? Y desigual. Y esto es un poco lo mismo, porque ahí tenemos, solo por mencionar uno que ya lo hemos mencionado, Ray Bradbury, ahí tenemos la literatura ocupándose de estas utopías en buen sentido y también en mal sentido, que nos estarían esperando en algún lugar incógnito del espacio exterior. Y por último, hablar del espacio exterior es también traerlo a la tierra, es decir, en el arte muchas veces se ha recurrido a dejar de lado la forma clásica, la forma típica, la forma académica en la que concebimos el arte, a través de formas que tienen que ver con el espacio exterior. Hay un arte abstracto, hay todo un arte abstracto contemporáneo que recurre a las formas innominadas, digamos, del espacio exterior. Creo que nos atraviesa por completo como humanidad este tema. Por eso creo que nos fascina tanto. Bueno, voy con mensajes de los oyentes, mensajes que complementan, eventualmente discuten. A propósito de la intervención de Juan hace un rato, hay quienes quedaron un poco perplejos. Si se pudiera comprobar que efectivamente la Tierra es el único planeta con vida, ¿eso significaría la existencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente hay que hacer esa asociación? Preguntan algunos. Otros quedan, como decirlo, desconcertados porque Juan dijo que el universo es muy grande. Es infinito en todo caso, ¿no? Muy, muy grande. Y por eso mismo, señalan otros, matemáticamente es absolutamente lógico, es absolutamente razonable que haya vida. Es imposible pensar que en un universo infinito nosotros seamos los únicos o el planeta Tierra sea el único que tenga vida. Me imagino que Juan tiene varias cosas para replicar, pero falta que hable Gonzalo ahora. Bueno, no sé si corresponde porque a mí la verdad es que este tema ni me obsesiona ni me fascina, para nada, al contrario, me indigna bastante. ¿Te indigna? ¿Qué cosa? Me indigna bastante. Y no es que esté en contra de la investigación científica y ni que menosprecie lo que la investigación espacial hasta ahora nos ha dado en términos de permitir comunicaciones y todo eso. Pero me parece que este impulso por tratar de encontrar vida en el planeta Marte o en cualquier otro planeta, francamente me indigna. Porque nosotros vivimos en un planeta en que no tenemos el más mínimo respeto ni el más mínimo interés por la vida en este planeta, al punto tal que la estamos destrozando. No tenemos respeto por la vida de los animales, nuestra única forma de relacionarlos con los animales es o matarlos o encerrarlos o domesticarlos, y muchos de los domesticados viven en jaulas también. Es decir, no tenemos ninguna idea de cómo funcionan los océanos, el aire, las relaciones entre los animales en la Tierra, y estamos buscando un microbio en Marte ¿para hacer qué? Una vez que lo encontremos. ¿Para hacer qué? Tal vez para traerlo aquí y que nos encaje otro COVID-19, COVID Marte, y nos reviente a todo. ¿Qué significado tiene? Este proyecto demoró 8 años, de gente evidentemente calificadísima. El viaje nomás demoró 6 meses. Y yo pienso en el costo de oportunidad que tienen estos gastos. Aquí en la Tierra hay problemas urgentes, y no solo con los animales, con más de 1.000 millones de seres humanos que no tienen lo mínimo para vivir. Y nosotros tenemos a nuestros intelectuales gastándose el cerebro en ver cómo van a ir a buscar un piojo a Marte. A ver, Gonzalo, con respecto a estas misiones, uno de los objetivos, en el caso de que se encuentre vida o condiciones para la vida, una de la línea de trabajo es pensar en la posibilidad de que humanos luego se instalen allí, ¿no? Que sea un lugar alternativo de residencia, entre comillas. Es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida. Bueno. ¿Qué nos vamos a instalar en Marte? Bueno. ¿Para qué? ¿Para destrozar a Marte cuando hayamos destruido el planeta aquí? Bueno. ¿Por qué no nos ocupamos de la vida acá en el planeta? Te veo demasiado enojado. Aclaro, además,
aclaro además que la pregunta que yo planteé más temprano en el arranque no estaba focalizada en esta misión de la NASA que acaba de bajar en Marte, ni siquiera en la de China, ni en la de Emiratos Árabes Unidos, que andan ahí dando vueltas. La pregunta era más general, a propósito de la inquietud humana sobre si estamos solos o no en el universo. ¿Por qué nos desvela esa pregunta, ¿no? Y era más general, no era... Entiendo los argumentos tuyos para rebatir o para cuestionar estas misiones, el gasto en estas misiones. La pregunta era la otra. Es que no me desvela. La pregunta, mi respuesta concreta, Emiliano, es que a tu pregunta no me desvela. Me parece que nos deberíamos desvelar por otras cosas. Bueno, a ti no te desvela, pero a la humanidad o a muchísima gente a lo largo de la historia la ha desvelado esa pregunta. Y sobre ella voy a uno de los mensajes que llegan de la audiencia. Martín dice, es necesario diferenciar entre vida y vida inteligente. Y está bueno esto, ¿sí? Porque una cosa es encontrar que en un lugar, supongamos Marte, hay plantitas, y otra cosa es comprobar que hay seres inteligentes allí con los cuales, bueno, después aparece el desafío de la relación, el desafío de la vinculación, ¿no? Supongo que ahí justamente hay otra discusión, ¿no? Otra discusión. En caso de que exista vida inteligente, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos inquieta? La posibilidad de la coexistencia, la posibilidad del diálogo, del intercambio, o nos atemoriza que lo que esté por delante sea el enfrentamiento, la violencia, en la que, no sé, perdamos nosotros, ganen ellos o viceversa. Sigo, vuelvo a Juan entonces ahora, después de todas estas vueltas que ha dado la cosa. Bueno, quiero decir, sobre un comentario de los oyentes, eso de que el universo es infinito, recuerdo una frase de Einstein, dice, existen dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, pero sobre el primero no estoy muy seguro. Es una frase muy interesante de Einstein. Bueno, pero yo quiero decir que hay una precisión. Entonces, ¿tú no decís que el universo sea infinito? No, claro, yo creo que el universo es muy grande, es decir, esas son teorías muy difíciles de verificar y cada uno tiene sus convicciones. Para mí el universo puede ser perfectamente finito. Bueno, pero en cualquier caso es enorme, gigante. Enorme, sin duda. Pero el interés de buscar vida en Marte tiene un aspecto adicional que puedo mencionar ahora, que Marte puede mostrarnos el futuro de la Tierra. Es decir, Marte es un planeta exterior a la Tierra, es decir, es un planeta más frío. Es decir, que de alguna manera podría ser que Marte tuvo condiciones para la vida como la Tierra, pero el enfriamiento sistemático de del planeta lo llevó a esta situación actual. Entonces, buscar trazos de vida en el planeta, en el Marte, significaría una manera de verificar esta hipótesis que es interesante, porque esta hipótesis dice entonces que inexorablemente la Tierra se va a enfriar, como le pasó a Marte, ¿no? Y entonces esto también tiene que ver con decidir una cosa muy importante, que es el famoso y controvertido asunto del cambio climático global, ¿no? Es decir, que es un tema que no me quiero meter, pero también tiene que ver con eso, la existencia de vida en Marte. Es decir, arrojaría luz sobre algún aspecto de este tipo. Abonaría tu teoría sobre el cambio climático. Y además, lo de traer virus de Marte, ir a visitar a Marte, yo estoy de acuerdo. Todo eso es absurdo, absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. Las condiciones de vida en Marte serían insoportables, ¿no? Es decir, por la temperatura, la radiación, la ausencia de atmósfera, en fin. Alejandro, volvemos contigo mientras yo miro mensajes de los oyentes. Bueno, en realidad es casi inimaginable que no haya alguna forma de vida en el universo, además de la que tenemos en la Tierra. Inclusive una vida inteligente, de alguna manera inteligente. Seguramente no con la forma de Marcia, de Gonzalo, de Juan, tuya o mía. Eso sería altamente improbable, pero podría ser. ¿Queremos que exista eso? Bueno, si existiera sería muy inquietante, pero como es probable que exista,
pues tenemos que estar inquietos con esa idea. Y esto se enraiza un poco con lo que decía Juan al principio respecto, y que creo que fue mal entendido por algún oyente, con respecto a la existencia de Dios. Juan no decía que si solo hubiera vida en la Tierra, entonces existiría Dios, sino que eso es más compatible con la existencia de Dios que si hay vida en otros planetas o, en fin, en otra parte del universo. Creo haber entendido que lo que dijo Juan fue eso. Por otro lado... A ver, ¿fue eso lo que dijiste, Juan? Sí, exactamente. Es decir, bueno, o es un fenómeno natural o es una excepción. Si es una excepción, entonces hay que buscar la razón de la excepción. Y una de las posibilidades sería que hubiese Dios, pero no la única, ¿no? No es la única, pero es más posible que exista Dios si solo hay vida en la Tierra, por lo menos de acuerdo a las tradiciones religiosas que tenemos, que si hay vida en otros planetas. De todas maneras, sobre eso, que es un tema que daría para hablar muchísimo por gente más preparada que yo, por ejemplo, recuerdo a Carlos Viera, que seguramente lo habrán oído nombrar, es un catedrático de la Facultad de Ciencias. Él dio toda una explicación bastante larga, que se lo oí, de la compatibilidad entre la existencia de Dios, el pensamiento en particular cristiano, y otras formas de vida inteligente fuera del planeta Tierra. Pero bueno, yo no soy una autoridad para hablar sobre eso, solo hago notar que quien lo dijo es una persona absolutamente preparada, que naturalmente podrá compartirse o no por otras personas preparadas lo que él dijo, pero lo dijo. Ahora, todo esto de la vida en otros planetas y cuánto tiene de semejanza o acercamiento con nosotros, me hace acordar una vieja discusión, muy vieja, que se planteó cuando se descubrió, bueno, lo que después se llamó América, ¿verdad? Porque en aquel momento no se llamaba América todavía. Y la pregunta que se hacía desde Europa era si los seres que vivían en América, esos que vivían en el lugar a donde habían llegado, bueno, Cristóbal Colón en particular, seguramente los vikingos, si eran o no seres humanos. ¿Eh? Porque había que resolver ese tema, no era un tema menor. De alguna forma se vincula con el tema de la esclavitud, pero recuerden que en general se terminó no considerando que los indígenas de América eran, seres aptos para ser esclavos. Sí, los de África, pero los de África también los consideraban seres humanos. En fin, el tema se resolvió en definitiva en aquel momento con la conclusión de que sí, que eran seres humanos, y punto. No puedo volver sobre eso, porque también sería muy largo. Bueno, un poquito de eso es lo que se nos puede plantear con las inquietudes que nacen con la pregunta que tú hacías. ¿Queremos que existan, Emiliano, queremos que exista vida inteligente en particular, fuera de la Tierra? Y no sé si queremos o no, pero es casi seguro que exista, por lo menos para mí. Y eso es muy inquietante. Claro, yo qué sé, ¿qué relacionamiento podemos tener con esa gente? De repente son unos locos y nos quieren eliminar, o son gente muy bondadosa y nos quieren dar una mano. Vaya a saber. Es probable que exista vida inteligente y no sabemos qué va a pasar. El universo ¿es infinito o finito? También apareció este tema a partir de la intervención de Juan. Y entonces llega este mensaje que manda uno de nuestros oyentes en plan, no sé, cuentito de ciencia ficción. Alfredo dice: febrero de 2121. El hombre logró al fin dimensionar el universo. No se encontraron todavía otras formas de vida. De todos modos, queda mucho por explorar. Sin embargo, cada vez toma más fuerza otra pregunta. ¿Qué es lo que hay por fuera del universo? Ya que el universo tenía límites. Marcia. Pero siguen siendo preguntas que al escapar a cualquier corroboración científica permanecen en esa especie de limbo en el que se mete también la filosofía, ¿no? Claro, pero, absolutamente. Volviendo a lo que decía Alejandro, que yo había mencionado antes del Nuevo Mundo y las utopías, también está esa parte oscura. Si el ser humano lograra eventualmente encontrar vida en otros lugares y viera que podía dominar esa vida, hay una índole oscura también en el ser humano que es innegable. Porque así como llegó
bajó al Nuevo Mundo con un atributo religioso de una religión determinada, que era la cruz cristiana, y pretendió doblegar a todos. Bueno, y lo que decía Gonzalo de los animales también me dejó pensando, porque es así. Y bueno, son desafíos continuos. Yo creo que de cualquier manera llegar a Marte y el hecho de llegar a Marte y el hecho de ocuparse de los problemas del planeta Tierra no tienen por qué ser opuestos, Deberíamos ocuparnos mucho más, por supuesto, de lo que nos pasa aquí ahora en este planeta, porque la caridad empieza por casa. Pero eso no quita que estos emprendimientos científicos, estos hallazgos y estos avances tecnológicos eventualmente puedan ser usados también para cosas benéficas. No quita. De cualquier manera, quiero señalar lo que decía Darwin, ¿no? Darwin, porque ustedes se refirieron un poco al creacionismo, me parece. Es decir, si fuéramos los únicos en el universo, entonces habríamos sido creados. Y eso es un poco el creacionismo, al cual se opone la teoría evolucionista, justamente de Darwin. Y Darwin señala que ninguna especie viva se parecerá a sí misma en un futuro distante. Yo quería quedarme con esa frase porque me parece muy interesante, dado que aun cuando, vamos a suponer, hubiera existido en Marte una vida que no sabemos cuál, en un pasado, ¿no? Si es que hubiera existido, seguramente no era como somos nosotros, y casi seguramente, si estamos a esta frase de Darwin, no debe existir ninguna vida que se parezca a la nuestra. Por eso lo hecho de si nos quedamos con el marco de la evolución, ¿verdad? Gonzalo. ¿Sí? Bueno, yo quisiera hacer dos apuntes nomás para terminar. Primero, con relación a que si la vida que encontramos es inteligente o no, no tiene ninguna importancia. Nosotros no reconocemos otra inteligencia que no sea la nuestra. Nosotros no le reconocemos inteligencia a ningún animal. Y para cualquier persona que haya tratado con animales es claro que las distintas especies tienen grados de inteligencia muy distintos. Nosotros no reconocemos nada. Segundo, me da mucho miedo mezclar a los dioses en este argumento. Porque Copérnico no pudo publicar su teoría hasta que estaba en su lecho de muerte, porque si no lo hubieran quemado. Giordano Bruno sí publicó y terminó en la hoguera. Y Galileo Galilei, que tenía que ver con el universo y tenía que ver con si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, que era lo que pensaban, fue considerado todo esto como una herejía, y Galileo Galilei tuvo que retractarse de lo que había dicho, sabiendo que era cierto. Entonces, mucho cuidado con mezclar a los dioses con estos estudios, porque generalmente lo que traen es represión y a la investigación científica. Ojo, Juan, ¿eso va para Juan? Para el que quiera, digo, para todo el mundo. Y seguro que Juan está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que en el pasado hubo muchas barbaridades en nombre de las religiones, en todas las religiones. Pero lo que querría decir es que, refiriéndose a por qué si la Tierra es única, si solo hay vida en la Tierra, eso significa la idea de Dios. Bueno, porque la teoría de la evolución explica todo menos cómo empieza la vida. Es decir, el comienzo de la vida está más allá de todo lo que dijo Darwin y más allá de lo que todo sabe la ciencia, ¿no? Es decir, hay varias hipótesis sobre el origen de la vida y son todas muy, muy difíciles de verificar y muy confusas. Pero simplemente lo que quiero decir es que si la Tierra es excepcional, entonces el nombre de esa excepción se le puede dar el nombre de la palabra Dios, o se le puede dar cualquier otro nombre, pero digamos, eso es ser excepcional, ¿no? Es algo realmente sobrenatural, no cabe duda. Es decir, algo que no es natural. Gonzalo, tus intervenciones hoy recibieron una cantidad de mensajes de aplauso, de solidaridad, de felicitación. Ahora también aparece alguna discrepancia. Escuchate esta. Pues son los que vos vas a leer como siempre. Efectivamente, porque además me encanta lo crudo que es Martín de Punta Carretas. Él dice: hoy vino Amargo Pérez del Castillo. Por suerte el día es luminoso. Ya volvemos.